Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos, y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado 22 de enero, queridos hermanos. Se nos termina esta segunda semana del tiempo ordinario y hoy celebramos a San Vicente, diácono y mártir. Nacido en Huesca en el siglo IV, fue martirizado en plena persecución de Diocleciano. Se convirtió pronto en uno de los santos del cristianismo antiguo que alcanzó mayor popularidad en todas las épocas. Fue mártir de la particular devoción de San Agustín, que en diferentes años predicó en el día de su fiesta. A nosotros nos han llegado 5 sermones suyos. El oficio de lectura de hoy, por ejemplo, tiene como segunda lectura uno de esos 5 sermones de San Agustín. Hemos venido leyendo el segundo libro de Samuel. Con un desastre militar termina el reinado y la vida de Saúl, y también la de sus hijos, y entre ellos Jonatán, el amigo de David. Desde luego Saúl no tuvo suerte en la vida. 8 años de reinado para dejar a la historia una imagen patética, como hemos dicho en algún comentario anterior. Es conmovedora la reacción de David, que siempre había respetado al ungido de Dios, al rey, aunque éste le persiguiera, como hemos escuchado en la primera lectura de esta semana. Valdría la pena que tomásemos la escritura y leyésemos entero todo este poema que el segundo libro de Samuel pone en labios de David. La liturgia nos lo resume. David canta los méritos del rey Saúl y de su amigo Jonatán, y se duele de su triste final, lo que hace que comprendamos que de verdad David era un hombre de corazón noble, aunque el hecho de la desaparición de Saúl en el fondo le favoreciera. No solo dejó de ser perseguido y se le abrió el camino para el trono, los sentimientos de David parecen muy sinceros y finos. Así tendríamos que revisar también nuestro corazón. ¿Somos capaces de sentir este profundo dolor ante la desgracia de los demás, incluso cuando le sucede algo malo a quien no nos mira bien? ¿Solemos reconocer los valores que tienen los otros y alabarlos en público? Jesús sí que era un hombre que mostraba estos sentimientos de amor y de amistad, de tristeza y lágrimas. Lloró por la muerte de su amigo Lázaro, lloró por la suerte de Jerusalén, la ciudad que amaba por encima de las demás. Además, nos enseñó el perdón a los enemigos, y él mismo nos dio el ejemplo magnífico en su muerte, perdonando a los que le crucificaban. ¿Somos nosotros capaces de perdonar cuando aún sepamos que hablan mal de nosotros? El ejemplo de David hoy nos estimula a tener sentimientos más nobles en nuestras vidas, y especialmente si nos llamamos cristianos e intentamos ser discípulos de Jesús. El Evangelio de hoy es bien corto y un tanto paradójico. Jesús apenas ha elegido a los 12 en el Evangelio de ayer. Ahora se retira con sus apóstoles y son los familiares de Jesús los que no comprenden la misión que ha empezado. Y dicen que no está en sus cabales, porque no se toma tiempo ni para comer. Ciertamente no lo tiene fácil el nuevo profeta. Las gentes le aplauden por interés, los apóstoles le siguen pero no le comprenden en profundidad. Los enemigos le acechan continuamente y todo lo interpretan mal. Ahora es su familia, su clan, primos, allegados, vecinos, tampoco lo entienden. Además de su ritmo de trabajo,
Les debe haber asustado las afirmaciones tan sorprendentes que hace, perdonando pecados, actuando contra instituciones tan sagradas como el sábado. Se cumple lo que Juan había dicho en su prólogo del Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Algunos le aplaudieron mientras duró lo de la multiplicación de los panes, pero luego se sumaron al coro de los que gritaban: «Crucifícale». Entre estos familiares críticos, por supuesto que no está María. Lucas nos dice que guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón, e incluso ya desde el principio, su prima Isabel la alabó diciendo: «Dichosa tú porque has creído». Pero a Jesús le dolería ciertamente la cerrazón de sus paisanos y familiares. También hoy en el mundo podemos observar toda una gama diferente de reacciones ante Cristo, más o menos como entonces, desde el entusiasmo superficial hasta la oposición radical y displicente. Pero más que las opiniones de los demás, nos debe interesar cuál es nuestra postura personal ante Cristo. ¿Le seguimos de verdad? ¿O solo decimos que le seguimos porque llevamos su nombre y estamos bautizados en Él? Seguirle es aceptar lo que Él dice, es ser discípulos, no actuar simplemente como discípulos, sino ser discípulos. Si Él es el maestro y profeta que Dios nos ha enviado, tenemos que tomarle en serio a Él como persona y lo que nos enseña. Por eso el cristianismo no es la religión de la Biblia, es la religión de la persona, porque es Cristo a quien nosotros seguimos. Y esto tiene que ir iluminando y cambiando nuestra vida. Podemos recordar además otro aspecto de este Evangelio. También nosotros podemos ser objeto de malas interpretaciones por llevar en medio de este mundo una vida cristiana, que muchas veces puede despertar persecuciones o bien sonrisas irónicas. Esto nos puede pasar entre desconocidos y también en los círculos más cercanos, incluidos los familiares. Deberíamos seguir nuestro camino de fe cristiana con convicción, dando testimonio a pesar de las contradicciones, como hizo Cristo Jesús, con libertad interior. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.